Estimadas y estimados estudiantes de semiología, presentamos la segunda conferencia de la materia, que reúne algunos conceptos centrales de la semiótica del cuerpo y las emociones, una línea teórica que propone como idea central que el cuerpo, las experiencias sensibles y las emociones tienen una participación fundamental en los procesos de semiosis personales y sociales. Es decir, la idea de que el cuerpo participa muy activamente y de diversos modos en la construcción de sentido. Además, el propósito de esta conferencia es reflexionar desde esta perspectiva sobre las posibilidades semióticas del tatuaje. Les propongo algunas preguntas iniciales para empezar a pensar. ¿Qué relación tiene un tatuaje con las experiencias sensibles y emocionales de la persona que se tatúa? ¿Tatuarse es una decisión enteramente consciente o tiene origen en procesos que exceden el plano de la conciencia? Si pensamos el tatuaje como discurso social, ¿qué comunica sobre las experiencias emocionales de quienes participan de una sociedad? ¿Qué significaciones aprovecha y qué significaciones aporta un tatuaje al cuerpo de la persona que se tatúa? Y finalmente, ¿qué significa un cuerpo tatuado en nuestra cultura? ¿Y qué puede comunicar sobre la cultura un cuerpo tatuado? Para comenzar, conviene señalar que la corporeidad puede pensarse semióticamente desde tres perspectivas. Las teorías tradicionales consideran que el cuerpo existe como un organismo biológico, como pura naturaleza, digamos, y como tal no interviene en el proceso de significación, que es cultural. El cuerpo entonces sería ajeno al proceso de producción de sentido. La significación dependería únicamente de las capacidades cognitivas del sujeto, es decir, básicamente de la conciencia. Otras líneas teóricas entienden que el cuerpo es una construcción semiótica, es decir, que está atravesado totalmente por los procesos culturales y no hay nada biológico o natural en la experiencia de los sujetos. Finalmente, el cuerpo puede ser pensado como ambas cosas a la vez, naturaleza y cultura. Desde aquí teorizan José Enrique Finol, María José Contreras y María de los Ángeles Montes, en la idea de que hay una continuidad entre el funcionamiento fisiológico del cuerpo y la producción de sentido, y que esto también se vincula con los sistemas simbólicos que cada sociedad construye en torno al cuerpo y las emociones. Ahora bien, dentro de esta última perspectiva de estudios, además, la relación del cuerpo con la significación puede ser abordada desde dos niveles de análisis posibles. Por un lado, el cuerpo puede ser pensado como agente del proceso de semiosis, porque el cuerpo es el aparato de percepción que nos pone en vinculación con el mundo y sus fenómenos, y además es el lugar donde ocurren los procesos emocionales y cognitivos, es decir, los procesos de construcción de sentido. María José Contreras, en el artículo que vamos a considerar aquí, realiza un recorrido por teorías que plantean esta forma de pensar el cuerpo. María de los Ángeles Montes, por su parte, estudia las reacciones emocionales como procesos semióticos. Por otro lado, como resultado de experiencias sensibles y procesos semióticos impulsados por estas experiencias, y siempre en el marco de un contexto cultural y sus sistemas simbólicos, el cuerpo puede ser entendido como signo, es decir, como un representamen que significa algo para alguien. Esta es la propuesta central de José Enrique Finol. Veamos con más detalle cada una de estas propuestas teóricas. Contreras afirma que el cuerpo es condición radical de la significación, es decir, que el cuerpo condiciona el proceso de significación, lo determina, y lo hace de una manera constitutiva, porque las raíces de la significación, en ese sentido es que debemos leer la palabra radical, ¿no? Asociado a la raíz del proceso.
Las raíces de la significación, decía, son corporales. También afirma Contreras que el cuerpo es sede y resorte de la experiencia sensible y la articulación semiótica. Detengámonos en los procesos que aquí se nombran. Llamamos experiencia sensible a la forma en que conocemos el mundo a través de nuestros sentidos, es decir, a través de la vista, el tacto, el olfato, el gusto y la audición. Contreras dice que estas experiencias perceptivas están articuladas con los procesos de significación. Aquello que percibimos con los sentidos se articula con la semiosis. Hay una continuidad entre esos procesos. Y esa continuidad se la da el cuerpo. Fíjense ustedes las palabras que utiliza para caracterizarlo. Sede y resorte. El cuerpo es el lugar donde ocurre la experiencia sensible y la articulación semiótica. Y también aquello que motoriza estos procesos, que los impulsa. De manera que el cuerpo participa de la cognición, de la construcción de sentido. El cuerpo es el encargado de entrar en contacto con el mundo, decíamos. Pero las características de nuestro aparato perceptivo hacen que solo podamos entrar en conexión con el mundo parcialmente, es decir, en un espacio y tiempo determinados. En principio, a eso llamamos presencia, a la existencia situada en un lugar y un momento determinado. Por ejemplo, cuando un profesor toma asistencia y cada estudiante dice presente, lo que están diciendo es que ese ser existente que son está situado en el aula y en el horario de la clase. Soy y estoy aquí y ahora, dice cada estudiante. La presencia, la condición situada de nuestra existencia, como dijimos, implica una conexión de tipo simpática con lo que se encuentra en ese lugar y tiempo determinados. Debemos entender aquí por simpatía la incidencia sensible que tienen los fenómenos del mundo y sus estímulos sobre el aparato perceptivo. El cuerpo entra en simpatía con el mundo, experimenta sensiblemente el impacto de esos estímulos y los traduce en sensaciones perceptivas que guiarán la significación emocional y conceptual posterior de eso que tiene frente a sí y produce los estímulos que el cuerpo percibe. Veamos algunas características centrales del concepto de presencia. La presencia implica la concurrencia simultánea entre el cuerpo y los otros cuerpos y fenómenos del mundo en general, en el orden de la espacialización y de la temporización. Esto quiere decir la concurrencia simultánea entre el cuerpo y aquello que lo rodea en un aquí y un ahora. En consecuencia, la presencia conlleva la exposición sensible del cuerpo a todo lo que coincida espacial y temporalmente con él. Esas coordenadas espaciotemporales en que el cuerpo se sitúa funcionan como un campo relacional y tensivo. Detengámonos un momento en este concepto porque tiene su complejidad. Decíamos que el cuerpo, por las características del aparato perceptivo, entra en contacto con una porción limitada del mundo, una área, un campo limitado. Ese campo es relacional, por un lado, porque es la plataforma donde el cuerpo establece relaciones con otros cuerpos y fenómenos. Por otro lado, el concepto de tensividad se refiere a las intensidades, esto es, a la fuerza con la que se manifiestan los estímulos de un fenómeno, y a las extensiones, es decir, a la distancia, al alcance, a la magnitud de los estímulos que produce un fenómeno. Enseguida vuelvo a estas ideas con un ejemplo. Finalmente, es importante señalar que la presencia es siempre una experiencia sensible y emocional. Esto en primer lugar.
luego será traducida a otros sistemas semióticos, como el sistema intelectual o conceptual. Les propongo un ejemplo. Imaginemos que estamos en un recital multitudinario de una banda que nos gusta. Sacamos entrada para estar en el campo y la banda comienza a tocar. ¿Tendremos la misma experiencia si estamos cerca del escenario que si estamos en el fondo del campo? Bueno, claro que no. Si nos acercamos al escenario, los estímulos que recibiremos tendrán una intensidad mayor. La música sonará más fuerte, las luces iluminarán más, el calor de los cuerpos que saltan y bailan será mayor, e incluso aparecerán estímulos nuevos, como sentir el contacto físico con los otros cuerpos o percibir la gestualidad de los artistas. En cambio, si nos alejamos del escenario, la intensidad del fenómeno será menor. Seguramente podamos disfrutar de la música desde ya, pero no percibiremos el calor de los cuerpos ni el contacto físico. La experiencia del mismo fenómeno entonces será bien distinta en cada caso. ¿Y la significación que construiremos del recital a partir de cada una de esas experiencias será la misma? En ambos casos seguramente el recital será valorado positivamente, pero la significación será diferente. Ver un buen show es una experiencia que se disfruta. Ahora, estar bien cerca de la banda y de la comunidad que comparte nuestros gustos musicales puede ser una vivencia extraordinaria. Noten ustedes de qué manera la experiencia de un mismo fenómeno varía de acuerdo con las intensidades y las extensiones que percibe el cuerpo. Y además, noten de qué manera la percepción sensible se traduce en la significación que le damos al fenómeno. ¿Cómo participan los tatuajes del proceso que comienzan las experiencias sensibles y continúa hacia la significación? La imagen que vemos en pantalla contiene algunas claves para pensar la relación entre los tatuajes y el cuerpo, entendido como agente de la significación. Este signo presenta una composición visual compleja, en la que se reúnen distintos elementos significantes. A primera vista encontramos elementos icónicos que por semejanza permiten reconocer a Patricio Rey y a Skye Beilinson. Estos iconos dominan la composición e incluso se repiten, dos formas grandes en el centro de la espalda y dos formas más pequeñas en la parte inferior. El diseño de estos elementos es claramente denotativo. Representan con mucha fidelidad las cualidades visuales de estos músicos, cantando y tocando, tal como se los podría percibir en un recital. A esto se suman distintos elementos simbólicos que le dan al tatuaje una dimensión connotativa. Detengámonos en la parte superior del diseño. Como una suerte de epígrafe que podría guiar la interpretación de todo el tatuaje, se lee: lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Una frase de la canción Espejismo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que está siendo representada en el tatuaje. ¿Cómo interpretar la relación entre esta frase, las imágenes icónicas de los artistas y el tatuaje en sí? Como dijimos, la presencia en un recital implica la exposición del cuerpo, en rigor de la piel y el resto de los órganos perceptores, a los estímulos sensibles que allí concurren. La piel no nos deja huir, dice la frase. Nos retiene, nos hace permanecer en un estado de presencia y eso es lo mejor. Podemos interpretar entonces que en este tatuaje la frase es resignificada para valorar positivamente la experiencia de asistir a los recitales de la banda. Sin conocerla, sabemos que esta persona estuvo presente en algún recital de la banda. Como un signo índice, el tatuaje lo confirma. A su vez, como veremos más adelante, la piel envuelve al cuerpo y le da unidad. Lo separa del entorno y de los otros cuerpos
y en ese sentido funciona como una plataforma para la singularización, o en otras palabras, para expresar su identidad. Recordemos también que los tatuajes son marcas indelebles y que este carácter de indelebilidad constituye uno de sus rasgos distintivos, que le permiten actuar como blasón y como empresa, recordando las ideas de Paolo Fabri. Teniendo en cuenta todo esto, podemos interpretar que aquí también se resignifica la frase de la canción para referirse al propio tatuaje grabado en la piel de esta persona que se autoafirma seguidora de la banda. Esta identificación es algo de lo que no puede huir. De hecho, el tatuaje lo compromete con ese rasgo identitario por su carácter imborrable. En síntesis, el tatuaje expone el registro de una experiencia sensible, haber estado en los recitales de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, pero además participa en la construcción de la identidad de esta persona, que se afirma un fan de la banda. Veamos con más detenimiento estas ideas. Jacques Fontanille propone el concepto de sujeto epistemológico encarnado para explicar que el sujeto que produce conocimiento, que produce sentido, lo hace desde el cuerpo. La palabra que expresa esta idea en inglés es embodied, que literalmente sería algo así como encuerpado. Es decir, que el sujeto que produce conocimiento lo produce en tanto está en un cuerpo, está encuerpado. El autor propone entonces un doble estatuto del cuerpo. A la dimensión asociada a la presencia y a las experiencias sensibles la llama mi carne. El cuerpo, antes que nada, es carne, es materia que sufre el impacto de los estímulos sensibles y va recogiendo las huellas de la experiencia. Huellas aún no semióticas, pero que luego serán semiotizadas. A la dimensión del cuerpo que vuelve reflexivamente sobre esas huellas para darle sentido, la llama sí mismo. Utiliza esta expresión porque esta es la dimensión desde la que el cuerpo se da sentido a sí mismo. Se repliega sobre su propia materialidad, su experiencia sensible, y a partir de eso le da sentido al mundo. Puede nombrar los fenómenos del mundo que ha percibido, puede clasificarlos, entenderlos y comunicarlos. Así también puede volverse sobre sí mismo y pensarse como un yo. Es decir, desde esta dimensión, el sujeto alcanza ese estatuto, el estatuto de sujeto, y construye semióticamente su propia identidad. Vemos entonces que las huellas no semióticas de la experiencia permiten el paso de lo puramente corporal y sensible a lo racional y consciente. En ese pasaje ubicaríamos al proceso de semiosis. Asimismo, desde esa instancia simbólica en continuidad con la experiencia, es posible la construcción de una identidad. En otras palabras, nuestra identidad es el resultado de procesos de semiosis en los que le damos sentido a nuestras experiencias vitales. Si consideramos al sujeto desde este doble estatuto, epistemológico y encarnado, podemos entender también que todo acto de enunciación tiene esta doble dimensión. Producir un enunciado, es decir, apropiarse de la lengua para comunicar un mensaje, ya sea oral o escrito, o bien asumir cualquier tipo de lenguaje para elaborar un mensaje a comunicar, como el acto de realización de un tatuaje, por ejemplo, tiene como punto de partida esta condición encarnada del sujeto que enuncia. A esto se refiere Fontanille con el concepto de enunciación encarnada. Al momento de producir un enunciado, el sujeto pone su propio cuerpo en juego. Asume una posición de referencia que proviene de la materialidad de su presencia corporal en un campo relacional y tensivo,
reúne las huellas no semióticas de las experiencias sensibles, esas experiencias que ha tenido por entrar en contacto con el mundo y sus fenómenos, y desde esa instancia encarnada da comienzo al proceso de producción simbólica. Su experiencia, entonces, necesariamente se imprime en sus enunciados. La práctica semiótica del tatuaje abarca los procesos a los que nos referimos. Tiene su origen en experiencias sensibles propias del mi carne. El tatuaje es una continuación semiótica de esas experiencias. Las inscribe en la piel, las deja anotadas en el cuerpo, como si el cuerpo fuese una bitácora de la navegación que el sujeto realiza a través de las experiencias de estar presente en el mundo. Es así que el tatuaje consolida la experiencia, le da forma, trazo, color, la define, la materializa en un signo gráfico. Al consolidar la experiencia, entonces, participa de los procesos de construcción semiótica de la propia identidad. Por otro lado, y en consecuencia de este registro, el tatuaje constituye un enunciado encarnado. Funciona como una síntesis visual de la identidad, originada en las experiencias sensibles y objetivada en una construcción simbólica, dispuesta para ser comunicada. Esto quiere decir que este diario de navegación no está guardado, sino que se expone en la superficie del propio cuerpo. Está visible en el intercambio cara a cara con otras personas, de manera que siempre está impulsando procesos de significación. Un tatuaje siempre comunica. Veamos un nuevo ejemplo. Observemos estos tatuajes. Noten ustedes una particularidad interesante de estos signos. Cuando se muestran por separado, el objeto semiótico que representan incluye las ideas de ausencia o distancia de ese otro cuya imagen icónica no aparece en el tatuaje, pero sin duda es representado por la silueta, que funciona como un signo índice. Cuando los tatuajes se muestran juntos, el objeto semiótico que representan incluye las ideas de complementación, acompañamiento, afecto permanente. Otra vez ahí el carácter imborrable del tatuaje, ¿no? Que hace que este abrazo no tenga fin. Mirando estos tatuajes podemos conocer que estas personas han percibido corporalmente toda la intensidad de un abrazo. Esa experiencia sensible, valorada positivamente, ha sido semiotizada bajo la forma de un tatuaje. Los tatuajes son entonces construcciones simbólicas que tienen origen en el mi carne, en la materialidad sensible de los cuerpos, y luego se vuelven signos que registran esa experiencia en la piel. El cuerpo se vuelve bitácora, registra la experiencia. Además, los tatuajes participan de la construcción identitaria del sí mismo. Estas personas deciden inscribir estos signos en sus cuerpos como síntesis visual de un aspecto de sus identidades, para autoafirmarse y comprometerse a sostenerlas. Y esas síntesis visuales actúan como enunciados encarnados, dispuestos a comunicar la experiencia sensible y la identidad a quienes observen los tatuajes. Volvamos nuevamente a la presencia y a la instancia subjetiva del mi carne. Como dijimos, la semiótica del cuerpo afirma que las experiencias dejan huellas no semióticas que se conservan en el cuerpo. Estas huellas se semiotizan, como ya consideramos, pero también, en paralelo, permanecen en el cuerpo, del mismo modo que una cicatriz, por ejemplo, queda marcada en la piel una vez que se cura una herida. Fontanille llama memoria somática o memoria corporal al mecanismo de conservación de estas huellas no semióticas, sedimento de las distintas interacciones entre un cuerpo y los fenómenos del mundo. Este sedimento, estas huellas,
tienen la particularidad de permanecer vigentes y participar en nuevas experiencias de los sujetos. Es decir, que podemos pensar que este registro corporal es también un signo interpretante, un signo que surge de procesos de semiosis previas y participará de nuevos procesos de semiosis. Los cuerpos de los sujetos se componen de gestos, movimientos, desplazamientos y hasta roles emocionales que se han configurado en experiencias previas y que en tanto signo participan de nuevos procesos de significación que se producen en la interacción con otros cuerpos y fenómenos del mundo. Fontanille propone 4 tipos de memoria somática que están vinculadas a 4 formas distintas de entender la corporalidad. Así, la primera forma de memoria somática se relaciona con la idea del cuerpo como envoltura. En diferentes experiencias podemos pensar nuestro cuerpo como una superficie en la que se van inscribiendo de manera acumulativa diferentes marcas visibles que dan cuenta de la historia, de los espacios, de los fenómenos y los otros cuerpos con los que se entró en interacción. Las experiencias deforman al cuerpo, dice Fontanille, en el sentido de una modificación o transformación de esa superficie que es el cuerpo. Esta es la manera más fácil de entender el concepto de huella en la memoria corporal, porque esas marcas que se conservan en el cuerpo son superficiales, es decir, se graban en la superficie y es por eso que resultan signos visibles. Las cicatrices, las arrugas, el bronceado son marcas corporales que guardan la memoria de las experiencias que las produjeron. El impacto de otro cuerpo material en el caso de las cicatrices, el paso del tiempo en el caso de las arrugas, la exposición al sol en el caso del bronceado. Esas marcas, a su vez, constituyen signos que participan en los procesos de significación. El bronceado, por ejemplo, es una deformación voluntaria del cuerpo, con la que se le agrega sentido. Las cirugías estéticas, en cambio, son procedimientos que intentan borrar la inscripción del paso del tiempo sobre un cuerpo. Seguramente ya lo estarán pensando. El tatuaje responde a esta caracterización. Como sabemos, se inscribe en el cuerpo gracias a la acción continua de una aguja con tinta sobre la piel. Cuando se cura esta herida, deja grabada en la piel el dibujo que se trazó con la tinta. Es por eso que debemos considerar el tatuaje estrictamente como un tipo de memoria somática que deforma el cuerpo. Sin embargo, hay tatuajes que indirectamente se vinculan con otras memorias somáticas. En tanto, tatuajes se inscriben en la superficie del cuerpo, pero además guardan una relación tan estrecha con esos otros tipos de memoria corporal que, diríamos, funcionan en simultáneo. Veamos en qué consisten esos otros tipos de memoria somática y de qué manera ciertos tatuajes se corresponden con alguna de ellas. La segunda forma de memoria somática se vincula con la idea de cuerpo como carne. Fontanille habla aquí de carne en el sentido de musculatura. El cuerpo puede ser considerado como un conjunto de músculos que entran en movimiento y se articulan con el entorno. Esa experiencia de movimiento o traza proviene del interior del cuerpo y a la vez, en la propia acción, se va grabando en los músculos. Podríamos hablar entonces de una memoria muscular. Por eso, esta huella ya no es visible, salvo cuando el cuerpo entra en movimiento. Por ejemplo, quienes practican deporte o estudian danza, saben muy bien que existen movimientos que el cuerpo se encarga de memorizar a partir de una repetición sostenida en el tiempo, o sea, a partir del entrenamiento. Esta memoria corporal no es una memoria consciente,
es decir, que no depende de la voluntad consciente de memorizar un movimiento, sino que el propio cuerpo va recordando cómo realizar el movimiento, cómo poner en acción esa musculatura para articularla con los fenómenos y los otros cuerpos del entorno. A lo que ven en pantalla podríamos sumar una situación muy cotidiana para ejemplificar esta memoria muscular. Seguramente conozcan a alguien que sepa tejer muy bien. Y si tuvieron ocasión de ver cómo teje alguien que sabe tejer muy bien, quizás les haya llamado la atención la habilidad para estar haciendo otra cosa mientras teje, como conversar o mirar la televisión, sin tener que estar pendiente del tejido. Las manos y los dedos se mueven de manera automática y ese movimiento revela una memoria muscular en la manipulación de las agujas y la lana. Observemos esta serie de imágenes. Como pueden ver, este tatuaje tiene la capacidad de cambiar de forma y el escarabajo adquiere la significación de vuelo o reposo según los músculos del brazo y la articulación del codo se desplieguen o se contraigan. Esto ocurre voluntaria e involuntariamente, es decir, sin que la persona que lo lleva inscripto desee conscientemente producir esa significación. En ese sentido, podemos considerar que el tatuaje se activa semióticamente cuando la memoria muscular se pone en marcha. La tercera forma de memoria somática se vincula con la idea de cuerpo como un punto que recorre el espacio y el tiempo. En esa experiencia de desplazamiento, el cuerpo guarda un registro interno al que podemos llamar huella deíctica. Se transforma así en un centro deíctico porque funciona como punto de referencia que le permite construir sentido en torno de ese campo relacional intensivo en el que se desplaza, es decir, de la organización espaciotemporal de ese campo. La danza nos propone un nuevo ejemplo de memoria somática, pero esta vez vinculada al cuerpo como punto, es decir, a la experiencia de desplazamiento del cuerpo. Hablamos de la coreografía, que consiste básicamente en una secuencia temporal de desplazamientos a través del espacio. Como los movimientos de baile, los desplazamientos también son memorizados corporalmente con el entrenamiento. De modo tal que al momento de ejecutar la danza, el cuerpo pone en acción ese recorrido espaciotemporal de la misma manera en que se imprimió en el cuerpo, con el orden, con las duraciones, con los ritmos y las distancias que se grabaron como huellas deícticas. Ese orden, esas duraciones, esos ritmos son construcciones de sentido en las que intervino el cuerpo, entendido como un punto que se desplaza en el espacio y en el tiempo. Por último, la cuarta forma de memoria somática se vincula con la idea de cuerpo como cavidad. Al actuar en el mundo, los cuerpos sufren experiencias vitales integrales que pueden ser pensadas como escenas teatrales. Si esas escenas se repiten muchas veces o resultan muy intensas, se forma una huella fruto de la conmoción sensible. Esto es lo que llamamos habitualmente memoria emotiva. Importan aquí la disposición espacial de los actores cuerpos involucrados, los roles de esos actores, el escenario. En ocasiones, esa memoria se activa y el cuerpo vuelve a dar sentido al mundo, a sus propias experiencias y a sí mismo a partir de las experiencias anteriores, esas experiencias intensas que han quedado guardadas, grabadas en el cuerpo. Como dijimos, si bien el tatuaje debe pensarse estrictamente como memoria de inscripción, noten ustedes que lo que aquí se inscribe es más que una imagen. La fotografía captura una escena vital en la que estas personas tienen roles determinados, hermana mayor y hermano menor,
transitan una experiencia sensible intensa, se encuentran en un escenario determinado y en un momento de sus vidas que claramente ya no es el que denotan sus cuerpos actuales. En ese sentido, podemos considerar que el tatuaje se asocia semióticamente con una memoria emotiva, que puede ser evocada permanentemente por esta inscripción indeleble en el brazo de estas personas y activar así una nueva conmoción sensible. Avancemos un poco más en esta misma línea teórica que propone que el cuerpo es agente del proceso de semiosis. María de los Ángeles Montes estudia la relación que existe entre las emociones y la semiosis. Esta autora afirma que las emociones pueden ser pensadas como interpretantes, esto es, reacciones interpretativas que surgen en el proceso de semiosis como efectos de sentido. Esto quiere decir que el intérprete, una vez que reconoce la relación de significación entre un signo y su objeto, además de pensar y actuar, experimenta emociones. Entonces, si la manifestación de emociones forma parte del proceso de semiosis, se ve afectada por todos los factores que intervienen en el proceso. La experimentación de emociones depende de las características de los signos estímulos que se perciban, de la situación particular en la que ocurra el proceso de semiosis que la suscita, y también de los hábitos culturales de interpretación, esto es, los conocimientos, las creencias y esquemas de valoración moral, afectiva, ideológica, que han sido incorporados por el intérprete, provenientes de su entorno sociocultural, y que este intérprete actualiza frente a los signos estímulos. Veamos este proceso con un poco más de detalle. Montes afirma que lo primero que ocurre frente a un signo estímulo es la aparición de un interpretante afectivo. Se trata de lo que comúnmente llamamos sensaciones o percepciones sensoriales de una cualidad, que puede ser visual, auditiva, olfativa, táctil. Las percepciones generan una afectación corporal en el intérprete. Esto quiere decir que impactan sobre su aparato perceptivo. Algo nuevo e indefinido irrumpe en nuestro cuerpo, lo afecta y eso genera cierta incomodidad física, cierta inestabilidad. Esa inestabilidad impulsa una reacción que consiste en un esfuerzo corporal y mental por controlar esa experiencia incómoda, por gobernarla y reconocerla. De esa manera, el intérprete recurre a sus hábitos interpretativos, es decir, que actualiza los resultados de semiosis previas. Y entonces, eso que era en principio impreciso, comienza a ser cada vez más definido. Es aquí que aparecen las emociones, que son las reacciones interpretativas que tenemos frente a nuestra experiencia sensible. ¿Y cómo es que logramos definir nuestra experiencia sensible? Para entender este punto, Montes introduce una tercera noción fundamental, la noción de sentimiento. Los sentimientos son entendidos aquí como programas narrativos sociohistóricamente determinados que estructuran un conjunto más o menos estable de emociones. Serían una suerte de historias que nos contamos para organizar nuestra experiencia emocional y normalizarla culturalmente, es decir, para poder compartirla con otros miembros de nuestra comunidad. Es por eso que una vez que los individuos incorporan estos discursos, los aprenden, los sentimientos funcionan como reguladores sociales de la producción de emociones. Los tatuajes participan de los procesos semióticos emocionales. Como vimos anteriormente, las experiencias sensibles son registradas en el cuerpo bitácora.
Montes propone que las emociones son reacciones interpretativas de las experiencias sensibles, de manera que podemos considerar que tanto las sensaciones como las emociones son luego representadas en tatuajes. Pero a la vez, como construcciones simbólicas diseñadas con una intencionalidad comunicativa, los tatuajes se transforman en discursos sociales. Es así que participan de los procesos de normalización de las conductas emocionales, es decir, nos proponen de qué manera debemos interpretar emocionalmente nuestras experiencias. Noten ustedes que Montes se refiere a los sentimientos como programas narrativos y la investigadora Sastres y Fuentes, en el artículo que vamos a estudiar, se refiere a los cuerpos tatuados como cuerpos que narran. Esa narración que pone en marcha un tatuaje colabora con la producción social de sentimientos. Veamos algunos ejemplos para entender mejor estas ideas. Siguiendo la clasificación de Alejandra Balser, que ya estudiamos, los tatuajes expresan una transformación o realizan una advertencia contra el olvido, generalmente registran emociones y participan en la construcción social de los sentimientos. En pantalla vemos dos tatuajes. El de la izquierda representa metafóricamente un proceso de transformación, utilizando la analogía con la metamorfosis de una oruga en mariposa. El tatuaje registra distintas etapas, cada una de las cuales está marcada por emociones. Al comienzo del proceso, la inseguridad, la vulnerabilidad, la soledad, quizás la angustia. Hacia el final del proceso, la satisfacción, el orgullo, la confianza. A su vez, si lo pensamos como discurso social, podemos afirmar que este tatuaje colabora con la construcción simbólica del sentimiento de esperanza. Comunica que debemos ser pacientes y confiar en los procesos de transformación, representados con esa línea espiralada. Procesos que llevan tiempo, pero conducen a un estado de plenitud y belleza, nos asegura el tatuaje. Por su parte, el tatuaje de la derecha registra un proceso quizás inverso. La imagen de la infancia registra un momento de bienestar emocional que luego del dolor de la pérdida se resignifica con la tranquilidad cristiana de creer que la persona fallecida está en paz y en una vida celestial mejor. A su vez, representa la confianza de sentir la guarda de ese ángel que tuvo un rol de cuidado y acompañamiento hacia esa niña. Entonces, como discurso social, este tatuaje colabora con la construcción simbólica del sentimiento de amor a nuestros familiares y también sentimientos religiosos como la devoción. Los tatuajes que expresan una memoria gozosa, según Balser, también responden al funcionamiento que estamos considerando. En ambos casos, estos tatuajes registran experiencias sensibles y respuestas emocionales de bienestar, alegría y celebración. Cada uno a su manera pone en circulación social una narración que colabora en la construcción del sentimiento de felicidad. Quienes ven estos tatuajes refuerzan el hábito interpretativo de reaccionar con alegría ante el nacimiento de un ser humano o la victoria en un mundial de fútbol. Pasemos a la segunda parte de la conferencia, en la que trataremos la propuesta teórica de José Enrique Finol. Comencemos con esta cita textual. El cuerpo es signo, afirma el autor. Es signo todo, en su totalidad, y no solo los aspectos corporales que claramente podemos entender que construyen sentido, como por ejemplo los gestos o los movimientos de las manos. Y es signo siempre, en todo momento, lo que sugiere que la significación que produce un cuerpo no depende exclusivamente de una voluntad consciente. Por eso dice Finol que el cuerpo significa incluso a su pesar, es decir, aunque no quiera.
El cuerpo constituye un complejo entramado de representámena, una composición polisemiótica, podríamos decir, un conjunto de componentes que dan lugar a múltiples procesos de semiosis. Finol sostiene que en principio, este signo que es el cuerpo nos permite comunicar nuestra propia existencia. Esa sería la signicidad inicial, primaria del cuerpo. A esa condición significante del cuerpo humano, luego se van sumando diferentes ampliaciones. Los gestos, los movimientos, la indumentaria, la manera de vestirnos. Y en ciertas ocasiones incluso otros cuerpos pueden ser pensados como una ampliación semiótica del cuerpo. ¿Por qué consideramos que la ropa que usamos es una ampliación significante de nuestro cuerpo? ¿Qué dice acerca de él? Tomemos el ejemplo del burka. El burka es una vestimenta tradicional que las mujeres musulmanas usan en el espacio público, fuera de sus casas, porque el Islam establece que solo sus maridos pueden ver su belleza. Esta vestimenta, entonces, impone una condición de castidad sobre el cuerpo. Las mujeres musulmanas se ajustan a esta norma cultural, es decir, que ajustan su propio cuerpo a ese condicionamiento cultural. Esta es una mujer casta, dice ese cuerpo al cubrirse con el burka. El cuerpo significa una identidad a partir de la indumentaria que lleva. Es decir, que el acto de llevar una vestimenta determinada tiene un carácter declarativo. Dice algo, significa. Ahora, siendo esto así, entonces podríamos hacer un análisis equivalente con la indumentaria de la mujer que está hacia la derecha, un poco más al fondo. ¿Qué parámetros culturales condicionan el cuerpo femenino en Occidente? ¿Qué significan los cuerpos femeninos al ser exhibidos? ¿Y por qué ciertas partes del cuerpo femenino permanecen cubiertas? Estas preguntas tienden a señalar que la vestimenta, como ampliación significante del cuerpo, siempre construye significaciones, aun cuando las naturalicemos. Los tatuajes son ampliaciones significantes del cuerpo. Son signos que se inscriben sobre la superficie corporal y por lo tanto amplían las significaciones que proyecta un cuerpo. En este caso vemos un tatuaje que entra en diálogo con las preguntas que hicimos al final de la diapositiva anterior. Este signo representa icónicamente un corpiño que se prende fuego. Sin embargo, no debemos considerarlo literalmente. En su dimensión connotativa, construye la idea de generar un cambio radical en el que se pongan en discusión los parámetros culturales que rigen sobre los cuerpos femeninos. De esta manera, la persona que lleva este tatuaje significa un rasgo de sí misma, un rasgo identitario que podríamos sintetizar como feminista. Para comprender en profundidad de qué manera un cuerpo significa, según Finol, debemos analizarlo como parte de un sistema más amplio que lo abarca, al que este autor denomina corpósfera. La corpósfera es un complejo semiótico que abarcaría todos los signos, códigos y procesos de significación en los que de modos diversos el cuerpo interviene. El cuerpo es presentado aquí como el centro de un complejo semiótico, es decir, como el centro de un dispositivo, una máquina de producir sentidos que se origina en el cuerpo. Y esta maquinaria semiótica que tiene como centro al cuerpo se extiende a los signos, los códigos con que deben ser leídos esos signos y a todos los procesos de significación en los que participa un cuerpo. Noten ustedes que en definitiva los alcances de esta maquinaria semiótica son muy amplios y llegan a abarcar prácticamente a la cultura misma en su totalidad.
La corpósfera es una esfera de sentido que tiene en el centro al cuerpo y que se extiende hasta donde ese cuerpo puede producir significaciones. Esta propuesta teórica pone en vinculación el cuerpo y la cultura tal como es concebida por Yuri Lotman. Lotman propone entender la cultura como semiósfera, es decir, como una esfera, un territorio en el que se producen los procesos de significación. Sería esta maquinaria semiótica de la que hablábamos antes. Fanon retoma esta teoría para referirse al cuerpo y propone entenderlo como un espacio delimitado dentro de la semiósfera. En síntesis, así como la semiósfera se define y se analiza a partir de delimitar un espacio en donde se producen los procesos de significación, de la misma manera, el cuerpo se convierte en un espacio delimitado en el que opera la producción de sentidos. Siguiendo estas ideas, entonces, una de las nociones que resulta importante estudiar es la del límite. Si el cuerpo es pensado como un espacio en el que se producen significaciones, es necesario estudiar cómo se delimita ese espacio y asimismo los distintos espacios que forman parte de esa totalidad significante que es el cuerpo. Fanon propone que, si se delimitan las áreas del cuerpo, es posible analizar cómo funcionan los procesos de significación en los que participa cada una de ellas. Fanon propone 4 tipos de límites que operan en la construcción de sentido que lleva adelante el cuerpo. En primer lugar están los límites anatómicos, los límites dados por la composición física y natural del cuerpo, como las articulaciones de los brazos, por ejemplo. Las articulaciones demarcan distintos espacios corporales que adquieren diferentes sentidos culturales y a su vez, cuando se articulan en determinadas posiciones, producen sentidos. En segundo lugar, junto con los límites anatómicos, hay otros límites más bien convencionales, que no están dados biológicamente, sino que se construyen culturalmente. Estos límites son más bien espacios de transición que separan zonas morfológicamente definidas como la nariz y la boca. ¿Dónde termina la nariz y empieza la boca? Bueno, no podemos establecer ese límite tan claramente como el límite que separa el brazo del antebrazo, aunque sin dudas existe. Bueno, es por esto que Fanon habla de límites convencionales. El tercer tipo de límite que Fanon encuentra en el cuerpo es el que separa interioridad y exterioridad, es decir, una dentro del cuerpo y una fuera del cuerpo. Este límite también tiene una productividad significante muy interesante, especialmente connotativa, porque depende de códigos culturales que establecen sentidos. Por ejemplo, los parámetros de belleza se aplican siempre al exterior del cuerpo. De hecho, por ejemplo, no solemos pensar en el páncreas con categorías como bello o feo, sino que adjudicamos esos atributos, por ejemplo, a un rostro. En cambio, los parámetros morales evalúan la interioridad del cuerpo, lo que ese cuerpo guarda en su interior, en vez de lo que aparenta ser superficialmente. Finalmente, el límite último es la piel, que envuelve todo el cuerpo y establece la delimitación final que separa el cuerpo de todo lo que no forma parte de sí. Por ejemplo, los fenómenos del entorno, los objetos, los otros cuerpos. Veamos cómo se relacionan los tatuajes con estos límites en la producción de sentido. Para explicar el funcionamiento de los límites anatómicos, Fanon toma como ejemplo las articulaciones del brazo y las valoraciones que adquiere cada uno de los espacios corporales delimitados por el hombro, el codo y la muñeca. Señala que el brazo y el hombro específicamente son símbolos de fuerza. El tatuaje que ven en pantalla
reelabora una imagen que seguro conocerán por la resignificación que hizo de ella el feminismo. El póster que está a la izquierda surge durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de convocar a las trabajadoras a sostener el esfuerzo de mantener la producción industrial mientras los hombres estaban en el campo de batalla. Noten ustedes que para dar ánimos y pedir que tengan fuerza, la composición de la imagen pone en un lugar central el brazo de la trabajadora. El tatuaje mantiene la significación del brazo como símbolo de fuerza, pero se agregan otros elementos significantes que reorientan el proceso semiótico fuera del ámbito de las fábricas y hacia la feminidad. Notemos finalmente que el tatuaje está ubicado en el brazo de la persona que se lo tatuó, de manera que esto refuerza aún más esta simbología. En este caso resulta interesante considerar de qué manera los tatuajes pueden trazar nuevos espacios convencionales sobre los cuerpos y generar significaciones connotativas imprevistas por la morfología corporal. A la izquierda observamos un tatuaje simple, que consiste en una línea trazada desde el pie hasta la mano. Como si fuera una línea de costura, el tatuaje libera significaciones abiertas a las que podríamos aproximarnos con estas preguntas. ¿Dónde comienza y dónde termina la piel? ¿Dónde podemos delimitar un anverso y un reverso del cuerpo? Si esta línea es un límite vertical, ¿qué es lo que asocia a lo que queda de cada lado? Zonas como una mano y un pie, tan diferentes desde los hábitos interpretativos normalizados. A la derecha, la línea quebrada encuentra analogías con el recorrido de un río sobre un territorio montañoso. En la cartografía, los ríos funcionan como límites naturales. ¿Qué zonas recorre y qué ámbito separa este tatuaje río en el territorio corporal de la persona tatuada? Significaciones imprecisas que libera el signo. Observen de qué maneras estos tatuajes construyen sentido a partir del límite que separa interioridad y exterioridad. A la izquierda podemos observar un tatuaje que representa icónicamente una armadura. Como ya dijimos, en nuestra cultura, el brazo es símbolo de fuerza y esta significación es retomada y ampliada por el tatuaje. Además, el signo también amplía el funcionamiento semiótico de la piel como límite que separa el interior del exterior. Con este tatuaje, la piel deja de ser un límite débil, fácil de vulnerar, y se significa como un límite impenetrable. A la derecha, el tatuaje tiene como punto de partida un rombo negro, que icónicamente se parece a una abertura en la piel. De esa abertura emerge el follaje de un bosque, también representado icónicamente, y dos aves cuya dirección indica que ingresan en vuelo a ese bosque. Con una fuerte carga icónica, el rombo negro introduce una dimensión metafórica, es decir, connotativa. ¿Qué asociaciones de sentido se liberan si pensamos el interior del cuerpo como un bosque? ¿Qué ingresa y qué sale de esta incisión, que deja ver el bosque interno y recibe a estas aves? Nos hemos referido a los límites, a las líneas de separación que presenta un cuerpo, pero la piel no solo funciona como separación entre el cuerpo y lo que no es parte del cuerpo. No solo es un límite último y total del cuerpo, como dice Finol. Como muestra el tatuaje que acabamos de analizar, la piel constituye también una zona de contacto e intercambio con todo lo exterior al cuerpo. Por eso, el concepto de frontera se vuelve fundamental
para comprender la noción de corpósfera. Hemos dicho que la corpósfera es una esfera de sentido que tiene en el centro al cuerpo y que se extiende hasta donde ese cuerpo puede producir significaciones. Ese alcance, entonces, esa ampliación del cuerpo más allá de sus límites, está dado por las zonas de frontera que proyecta el cuerpo hacia el exterior. Estas zonas amplían los procesos de significación en los que interviene el cuerpo mucho más allá de su límite epidérmico. Finol plantea que existen al menos 3 zonas de frontera. La primera es la frontera que se da entre el cuerpo y el medio ambiente. El cuerpo adquiere sentido como tal y da sentido al mundo en un entorno en el que está presente. Esto se vincula con el concepto de presencia que tratamos al inicio de la conferencia. Un cuerpo no existe en abstracto, sino que se sitúa en un espacio y un tiempo determinados. Este espacio y tiempo, este campo en el que están presentes, según propone Finol, entra en contacto e intercambio semiótico con el cuerpo a través de la piel, entendida como frontera. La segunda frontera es la que se da entre el cuerpo y los otros cuerpos. Ese entorno al que nos referíamos recién no está compuesto únicamente de fenómenos y de objetos, sino que lo habitan otros cuerpos, con los que también ocurre un contacto y un intercambio semiótico. Finalmente, la tercera frontera es la que se da entre el cuerpo y la semiósfera, es decir, la cultura en la que se enmarca el cuerpo. En esta zona de contacto e intercambio semiótico intervienen todos los parámetros culturales que rigen sobre los cuerpos, normalizando o censurando prácticas, vestimentas e incluso tipos de corporalidad. El cuerpo recibe significados a partir de estos parámetros, pero también construye sentidos acerca de la cultura en este intercambio semiótico. Consideremos en primer lugar la zona de frontera que existe entre el cuerpo y el entorno. El tatuaje, signo que se inscribe en la piel, puede producir significaciones sobre el contacto con el ambiente. La imagen de la izquierda construye una continuidad entre la pierna de la persona tatuada y la bicicleta, un objeto del entorno. Con el tatuaje, la piel se manifiesta como una zona de frontera y se intercambian significaciones. Ese cuerpo tatuado proyecta valoraciones positivas sobre la práctica de andar en bicicleta, a la vez que se significa a sí mismo y a su identidad de ciclista. En la imagen de la derecha también observamos este intercambio de valoraciones positivas. El tatuaje inscribe en el cuerpo un entorno natural como signo de pertenencia. El tatuaje construye metafóricamente la idea de que esa persona sería un árbol más del bosque. A la vez, ese cuerpo tatuado valora positivamente la vida desarrollada en contacto con la naturaleza. Ya hemos trabajado con este tipo de tatuaje que se completa entre 2 personas, pero pensemos ahora qué significaciones surgen si consideramos la zona de frontera que se da entre un cuerpo y otro cuerpo. Entre las distintas significaciones simbólicas que tiene el color rojo en nuestra cultura está la idea de vitalidad. Rojo es el color de la sangre y por asociaciones de sentido representa la vida. Podemos interpretar entonces que la línea roja del tatuaje representa el lazo vital que une a estas 2 personas, atravesando los límites del propio cuerpo. La piel es justamente una plataforma de unión y no de separación. A través de la piel de estos cuerpos, cuando se acercan,
se produce sentido y se realiza una semiotización mutua, un intercambio semiótico. Noten también cómo se representan icónicamente las manos, en qué posición están. En la semiótica del cuerpo, las manos significan, entre otras cosas, la idea de sostén. Ahora, estas manos no aferran el hilo rojo, sino que se aproximan a él como si se tratara de una danza. Lejos de connotar posesión, estos tatuajes significan recíprocamente, y poéticamente podríamos decir, la actitud de cuidado de este vínculo con la que se comprometen estas personas. Para finalizar, les propongo considerar 3 casos reales a partir de los que podemos observar cómo funciona actualmente el tatuaje en términos culturales, utilizando como perspectiva teórica la noción de frontera entre el cuerpo y la cultura en su totalidad. El tipo de cuerpos tatuados que vemos en pantalla participa de la categoría de cuerpos alterados, según Finol, que son aquellos cuerpos que se apartan de los cánones tradicionales, de los parámetros culturales que regulan la corporalidad en una sociedad. A la izquierda observamos una imagen de Rick Genest, artista y modelo, famoso por tener el cuerpo cubierto de una serie de tatuajes que establecían una analogía entre su cuerpo y un cadáver. Por eso fue conocido como el chico zombie. A la derecha observamos a Sylvain Elaine, un maestro de primaria que se fanatizó por los tatuajes al punto de cubrir prácticamente la totalidad de su cuerpo con tinta. El caso de Elaine fue noticia porque se le prohibió dar clases en los primeros años, a raíz del efecto que producía en sus estudiantes, que no querían asistir al colegio. Si un modelo tatuado como zombie puede convertirse en objeto publicitario, mientras que un maestro tatuado puede ser objeto de discriminación y rechazo, ¿cómo funciona semióticamente el tatuaje en nuestra cultura? ¿Es moda o es disrupción? Como veremos, el artículo de Rodrigo Ganter trata con profundidad esta cuestión. Para abordar esta pregunta conviene tener en cuenta también el concepto de lenguaje secundario de Lotman, que hace referencia al conjunto de códigos, reglas y operaciones que los distintos ámbitos de la actividad humana producen para regular las significaciones y producir sentido. En el lenguaje de la moda y sus códigos de significación, toda práctica disruptiva es valorada positivamente, porque aporta nuevas significaciones que, en términos económicos, pueden impulsar el negocio de las empresas. El cuerpo tatuado de Rick Genest significa el mundo de la moda, denuncia de qué manera objetiviza los cuerpos, hace de las personas objetos de consumo. En otras palabras, los zombifica. A su vez, el discurso de la moda significa al cuerpo de Genest como una rareza atractiva, un producto social a consumir. Fíjense entonces que así se da el intercambio semiótico entre el cuerpo del modelo y, en este caso, el discurso de la moda, que forma parte de la cultura. En cambio, en el lenguaje educativo y sus códigos de significación, que tienden siempre a perpetuar las mismas significaciones dentro de una cultura, las valoraciones sobre los actores que llevan adelante la práctica de la enseñanza tienden a ser más conservadoras, de manera que se rechazan las disrupciones. El cuerpo tatuado de Sylvain Elaine significa este carácter conservador de la institución educativa, a la vez que resulta semiotizado por la escuela como una rareza amenazante. En definitiva, Lotman y Finol, siguiendo la teoría de la semiósfera, propone que en la cultura no hay homogeneidad de sentido, sino tensiones y disputas por establecer significaciones.
Veamos este último ejemplo socialmente más cercano. En pantalla observamos dos tatuajes del Iván de Quilmes, un tatuador conocido por su estética, basada en el campo semántico de la cumbia y el conurbano, históricamente estigmatizado. La técnica que utiliza se conoce como tatuaje tumbero y también tuvo originalmente una valoración negativa. Este tipo de tatuajes sobre la piel produce un intercambio semiótico en el que los cuerpos reivindican el imaginario de la cumbia, el conurbano y las clases populares. Los cuerpos significan la cultura. A su vez, la popularidad de estos tatuajes, una moda creciente, comienza a valorar positivamente la pertenencia colectiva a ese sector social, que aún sigue siendo, de todos modos, estigmatizado. Fíjense que entonces aquí la cultura significa los cuerpos. Así se da entonces el intercambio semiótico. Un último detalle interesante. La imagen de la derecha exhibe un rasgo característico de los diseños del Iván de Quilmes. En muchos casos, la indumentaria de los personajes que crea lleva la marca de Nike, muy presente en los barrios del conurbano, aunque generalmente por imitaciones y no por productos originales. Por su gran popularidad, el Iván de Quilmes es hoy influencer de la marca Nike. Con este dato, en el que resuena el análisis de Fabri sobre el tatuaje japonés y su concepto de invención de la tradición, podemos analizar que la cultura es un sistema dinámico en el que ningún fenómeno, ningún texto en términos de Lotman, permanece con la misma valoración a través del tiempo. Los lenguajes más potentes en términos de establecer valoraciones, significaciones, como por ejemplo la publicidad, pueden adoptar y resignificar construcciones simbólicas marginales, así como también pueden pasar al olvido ciertas prácticas semióticas que en algún momento histórico se valoraron como centrales en una cultura. Llegamos al final de la conferencia. Les agradezco la escucha atenta. Seguiremos profundizando estos conceptos en las próximas clases del curso.